Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, Manuel. ¿Cómo hablamos los venezolanos? Bueno, a mí me parece que hablamos de lo más sabroso. Bueno, ¿cuál es la forma de hablar del venezolano? Es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla, porque el habla, la manera como se expresa una nación, un país o una sociedad, está influido por diversos factores. Pero de todas maneras, siempre es conveniente preguntarse por qué hablamos de determinada manera. Un grupo humano, se puede llamar nación, continente o país, se integra bajo el mismo sistema de lengua. El ser humano, cuando nace en una sociedad, no elige su lengua, como tampoco escoge su nación. O para decirlo de manera más sencilla, su patria. De esta manera, el acto del habla es individual de una misma comunidad y dentro de ella hay que ubicar una serie de fenómenos como por ejemplo la jerga, la lengua vulgar, la lengua coloquial, la lengua popular, la lengua culta y los dialectos. Es decir, hay diversas hablas. Técnicamente los modismos se definen como expresiones más o menos fijas que son propias de una lengua. Más o menos fijas quiere decir que cada vez que las pronunciamos, que las empleamos, conservan la misma estructura con mínimas variaciones y son propias de una lengua porque la caracterizan, le dan carácter, le dan expresividad, sirven a los hablantes para transmitir su subjetividad. Por ejemplo, una expresión como calentarle la oreja a alguien difícilmente va a tener una traslación, una traducción literal hacia otra lengua, porque es muy típica del español. Como tienen esa particularidad, los modismos no se derivan del significado de cada palabra que integran la oración, sino que se entienden por globalidad en el contexto en el que se la emplean. Imaginarse a alguien calentándole la oreja a alguien es literalmente muy difícil. Cuando decimos, por ejemplo, comerse un cable, es algo absolutamente incomprensible. Solo se puede entender en el marco de un contexto. Los modismos tienen la particularidad de que son de carácter coloquial. Se utilizan en la conversación cotidiana, principalmente en conversaciones de carácter informal, aunque a veces puedan emplearse en contextos más formales, más académicos, siempre cargados con una intención comunicativa. Como tienen este carácter coloquial, son acervo de la fraseología de una lengua, es decir, son producto de generaciones precedentes que los han creado en función de sus experiencias y que nosotros heredamos como mecanismos para lograr la expresividad entre los hablantes. Es necesario referirse al tema del habla en el caso de Venezuela. El idioma español llegó a nuestro país como producto de la conquista llevada a cabo en los primeros años, del siglo XVI, y la mayoría de los inmigrantes eran originarios de Andalucía y de Extremadura, que portaban el acento de una modalidad determinada. Otro grupo también muy importante y numeroso que se integró ampliamente vino procedente de las Islas Canarias, una zona muy alejada de la península ibérica y que tenía importantes diferencias de dialecto. El habla de estas regiones es la base del español que hablamos los venezolanos. Por supuesto, el habla, la lengua y el idioma van asumiendo los cambios que se producen en la sociedad y son consecuencia de los nuevos tiempos. A lo largo de los años, por ejemplo, inmigrantes provenientes de Portugal e Italia han ejercido influencia en el español tradicional venezolano, por lo que este idioma se ha alejado bastante del originario de España y de sus regiones. También influyen el habla de otras regiones hispanoamericanas que tienen fisonomía propia, estilo propio en el concepto general del español americano. En el caso de Venezuela, nuestro proceso histórico, sociocultural, tiene elementos comunes con otras regiones americanas, pero como es lógico, existen también elementos diferentes que se reflejan en nuestra manera de ver el mundo, es decir, en nuestra idiosincrasia. A toda esta hay que recordar que el idioma español es el segundo idioma más hablado del mundo, solo superado por el mandarín y que está sometido a una constante evolución de acuerdo a los cambios que ocurren en el planeta.
A principios del siglo XV, los colonizadores españoles trajeron su idioma a Centroamérica, a Suramérica y parte del norte de América. Pero como es lógico, el inmigrante necesitó adaptar su lengua a una realidad social, geográfica y espiritual diferente, lo que generó un uso lingüístico propio que estuvo sometido a un largo proceso de cambios. El tema de la lengua y del habla de los venezolanos es importante porque Venezuela es un país que ha sufrido transformaciones internas producto de la inmigración del campo a la ciudad y también de las gruesas corrientes migratorias llegadas al país y localizadas fundamentalmente en Caracas y en el centro de la República. Vamos a conversar sobre esto con el profesor Luis Barrera Linares. Pero antes vamos a recordarles a todos los televidentes que a través del canal de Globovisión en YouTube y Dailymotion podrán tener información más detallada de nuestra programación.